Bueno, después de la introducción, gracias. Vamos a hablar de... Vamos a lo que importa. Vamos a lo que importa. Vamos a hablar como informáticos y vamos a decir, vamos a lo que importa. En realidad, vamos a tratar de entretenerlos, como dijo Pablo. Y vamos a hablar de cómo se hizo el panel de link. Extracción y almacenamiento. Lo primero que hicimos obviamente es una set de datos, una set de fanpage y de twitters, de donde se quiere escuchar la información, donde más se está en el Uruguay, donde más hay retweets, donde más hay comentarios, donde más hay me gusta, ¿no? Lo hicimos junto con el equipo de Inju, de Santiago. Y llegamos a sacar de las Facebook de API, la API de Facebook y la API de Twitter, ¿no? Bueno, acá tenemos básicamente qué es lo que estamos haciendo acá. Acá vamos a hacer una extracción, lo vamos a colgar en un Hadoop, en este caso, ¿no? Extraer, transformar y dejar. ¿Qué vamos a utilizar para la extracción? API, las APIs de Facebook y Twitter te permiten utilizar APIs donde vos te conectás mediante una URL y podés extraer información. ¿Qué te da Facebook, por ejemplo? Bueno, Facebook es un poco menos, es un poco más restrictivo en la información que te da. No te permite ir por usuarios, te permite recorrer la timeline de los fanpage. Por ejemplo, podemos sacar toda la historia de publicaciones del Inju. Y Twitter te permite ir a los usuarios, pero no te permite ir a más de 3600 posts para atrás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mediante APDI, que es el programa que orquesta, es un Data Integrator, que nos permite dibujar el flujo de información que va a ser la extracción, la carga, la transformación y luego la implementación en el sistema. Utilizamos Flume para Flume lo que hace es un programa que se utiliza para escuchar la información del flujo de datos. Los flujos de datos... Flume es de Apache. Sí, Apache Flume. Entonces lo que hace Flume es se conecta a una API de Streamline y entonces está escuchando constantemente la información sin tener que hacer REST a cada rato. Se conecta, abre la canilla y empieza a bajar información, ¿no? Toda esa información se va cargando en un Hadoop, en un HDFS, ¿no? Siempre acordándose de la gobernanza de datos, ¿no? En este caso, deberíamos acordarnos. Claro, porque lo que pasa comúnmente es que toda esta información que se va extrayendo queda como datos semiestructurados o no estructurados, pero nunca es lo que pasa cuando nos empezamos a meter en Big Data. No lo cruzamos, no le sacamos valor al cruzamiento que hay de la información que hoy hay en la empresa. Naturalmente surge cuando hay un equipo de marketing atrás, pero para el resto de actividades, de departamentos de la empresa no es tan natural hacerlo. Entonces lo que patrocinamos es no se olviden de la gobernanza de datos, no se olviden si tienen un data warehouse y los sistemas mismos, ¿no? Transaccionales de la organización que tienen información muy rica que perfectamente se puede estar cruzando con la información de las redes sociales, si fuera el caso. Sí, en este caso estamos hablando de Twitter y de Facebook, pero en realidad podríamos conectar cualquier otro. Casi todas las redes sociales te permiten, son LinkedIn, YouTube, te permiten hacer extracciones, algunas en menor o mayor medida, de la información. Y básicamente lo único que se necesita para empezar a extraer, uno podría agarrar la URL de la API y pegarla en el browser que tengan y ya le va a traer información en un formato, en general lo traen en un JSON, pero lo único que se necesita es un usuario desarrollador, el usuario mismo de ustedes de Facebook podría hacerse un usuario desarrollador y ahí empezar a trabajar. Incluso para hacer pruebas tiene una Graph API Facebook donde uno puede hacer sus consultas y ver la información que saca. Entonces, PDI lo que hace es dibujamos el flujo de información, les pasamos la URL, ellos lo descargan, se parsea, se carga en un Hadoop. Después, en línea, esto puede ser tanto obviamente con el Flume se hace en línea, con el otro se hace el incremental. Y se carga, obviamente, siempre con una gobernanza de datos, como dice Pablo. Se pueden combinar, incluso no tiene por qué ser puramente Hadoop. El Data Warehouse también puede
En general, los data warehouse se están usando con bases de datos relacionales, pero también se pueden usar con Hadoop o una base de datos relacional o un sistema híbrido. Una columnar. O una columnar. Sí, por ejemplo, MongoDB. Visualización. ¿Qué utilizamos para visualizar? Ah, esta es la parte del infograma. El info. Bueno, esta imagen, y para el que conoce y ha trabajado en inteligencia de negocios, es considerada de las más famosas, de las más trascendentes en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Minard era un francés que lo que hizo fue, como 30, 40 años después de la campaña rusa que llevó Napoleón para invadir Rusia, ¿no? Empezó Yemen, puede ser que sea el río, por ahí empezaron y continuaron, ¿no? Hasta Moscú. La intención era continuar hasta Moscú con más ejército de lo que lo lograron, ¿no? Acá empezaron con 400.000 personas y terminaron acá con 100.000. ¿Sí? Y de esos 100.000, la línea negra lo que marca es la deserción y terminaron al final de vuelta en Yemen con aproximadamente 4.000 personas vivas. El resto murieron en el camino. ¿Por qué? Por todo lo que es básicamente la temperatura. El ejército ruso tenía y sus aliados tenían 250.000 personas, no es poco, ¿sí? Pero estamos hablando de entre 400 y 600.000 personas, mucho más preparadas a nivel militar que lo que era el ejército ruso, ¿sí? A nivel estratégico, todos conocemos, ¿no? Napoleón. Lo importante de esta gráfica es conocer cómo en una sola imagen se puede hablar de georreferenciación. Acá están todas las ciudades, ¿sí? Y vemos el mismo dato, y la magnitud de ese dato, por ejemplo, el tamaño del ejército, el tamaño de la deserción, ¿sí? Bueno, los datos georreferenciados, las ciudades, los ríos, las distintas batallas, cuáles fueron, la temperatura cómo iba subiendo. Creo que abajo llega a menos 30 grados y arriba a menos 5, pero el menos 30 era lo máximo, ¿no? Lo más frío que había. Cómo fue desertando la gente, todo en una sola gráfica. 30 años después, a Napoleón no le sirvió de mucho, ¿sí? Pero lo que nos lleva a esto a pensar es que hoy en día estamos trabajando con puro Excel. Hay distintas visualizaciones de distinta naturaleza, hay visualizaciones más rectas que otras, pero seguimos pensando en una gráfica de tortas, en una gráfica de barras, cuando en realidad la gráfica en sí mismo te podría contar muchísimas cosas más que eso. Contarte el cuento. Por mirarla solo te podría contar el cuento. Esta es otra gráfica de Minard, del mismo, que unos años después lo que hizo fue un análisis también con datos georreferenciables de cómo fue la migración de las personas en el mundo, saliendo de Europa, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de África, ¿sí? Esto lo venía de acá, también de Inglaterra, Australia. Entonces, de acuerdo al tamaño y a los colores, te indica una cosa y otra. Y a su vez está todo implantado, todo enseñado en un mapa. Entonces, el solo hecho de ver el mapa ya te brinda mucha más información de la que hoy podemos tener en una gráfica más clásica. ¿Por qué lo traemos esto acá, a esta presentación? Porque hoy en día hay, desde hace algunos años ya, graficadores, que ahora si vieron les vamos a mostrar uno y que fue el que usamos, que nos permiten hacer este tipo de cosas, ¿sí? Ya está ahí, a disposición, y muchos de esos son gratis para que sean utilizados cuando se quiera, ¿eh? Para salir un poco de lo clásico y dar y ser más generoso con la información, ya que la gráfica brinde también análisis, ¿por qué no? Bueno, a lo que se refería Pablo es a unas librerías de JavaScript que se llaman D3, son D3, Data Driver Document, y que es un poco las visualizaciones que estuvimos viendo en el panel del INCU, ¿no? Utilizamos los grafos dirigidos, tenemos también los evolutivos, las jerarquías con nivel, también los Google Chart, donde te dan tamaños según la intensidad de la palabra, te dan los tamaños y también te lo agrupa. Estas librerías son lo primero y lo más importante, que son de libre acceso. O sea, uno entra a la página de D3, donde hay un montón de ejemplos. No, incluso no se tiene por qué partir de cero. Uno puede agarrar cualquier ejemplo y arrancar de ahí. Y segundo, que es totalmente portable a distintas aplicaciones que utilicen JavaScript. Por ejemplo, la que utilizamos nosotros, que lo utiliza nativamente, es Pentaho.
nosotros embebimos los distintos códigos y bueno, el JavaScript ya viene embebido dentro de la aplicación web de Pentaho, donde nosotros podemos agarrar y pasarle la información utilizando lo que nos permite, todo el manejo de datos que nos permite hacer Pentaho, como los CDA, que son interfaces donde nosotros nos conectamos a cualquier cosa, sea un Hadoop, sea una base columnar, sea un Postgres, sea un Excel, sea una página web, a cualquiera de esas aplicaciones, y lo transforma en un CDA, que es una especie de API, ¿no? URL, donde desde el JavaScript podemos llamar esa URL y cargar la información. Es decir, nos ahorra todo el tiempo de tener que tener conectores para cada cosa, ¿no? Porque ya lo hace Pentaho. Un poco para no andar inventando de vuelta la rueda, si ya está hecho, vamos a usarlo. Porque muchas veces nos ponemos a desarrollar de cero toda la aplicación, incluso para una página web. Bueno, hoy en día, por ejemplo... Ahí está, MicroStrategy es una de las Ferraris, a ver, inteligencia de negocio. En el mundo privativo debe ser, si no es la número 1, anda por ahí. En la última versión, en la versión 10, agregó las visualizaciones de 3. ¿No? La primera vez en la primera vez que intentamos nosotros, según nuestra experiencia, que agrega visualización libre, ¿no? Sí. Librerías asociadas de la primera vez que pasa. Una poca cosa. Oracle también lo está usando hoy en día. O sea, la comunidad ha avanzado tanto, es feroz el avance que hay en la visualización. Y un poco también lo promueve esto de los datos abiertos, todos los atacantes, todos. Hay una comunidad que está trabajando muchísimo en la información libre y abierta y en la forma rica de visualizar un presupuesto, como veíamos en Uruguay y en otros países del mundo también, que se está enseñando, los periódicos, cada vez se utilizan más este tipo de gráficas, más infografías, más que te cuentan sobre qué es lo que está pasando, no tanto se quedan en la clase. Bueno, otra visualización es esta herramienta cliente, que el análisis que se utilizó para el input del grafo social fue hecho en esta herramienta que se llama Gephi, que lo que nos permite es importar información de manera... tiene un formato especial que tiene, en la primera instancia son los nodos y después las relaciones que hay entre ellos, pero básicamente lo que hace es dibuja esta red y mediante filtros nosotros vamos armando la información de forma de que diga algo. Entonces tenemos clases como modularidad, ¿no? Que lo que hace es nos separa por afinidad y por otros parámetros en distintos grupos o colores los distintas fanpages que hacen me gusta o que son amigos de tu fanpage, ¿no? Acá fue que se dieron cuenta de que estaban sesgados. Esto también es una herramienta open source, se puede descargar de la página, tiene un montón de plugins y una de las cosas buenas que tiene es que tiene un plugin de exportación que deja el archivo en un formato, lo podemos dejar en una base de datos o mismo como un punto JSON, para después importarlo en D3. Y también desde Pentaho nosotros podemos importar ese archivo en su repositorio de datos y desde D3 consumir ese archivo. O sea, analizamos acá, lo exportamos y ya nos queda en el tablero de control para que lo use los directores. Y visualización utilizamos Pentaho. Pentaho es hoy en día la herramienta número 1 de inteligencia de negocios, es la suite número 1 de inteligencia de negocios en el mundo del open source. ¿No? Vamos a aclarar, el mundo del open source. ¿Qué decir? Bueno, ya lo estuve diciendo un poco más. Es una herramienta, es una suite de inteligencia de negocios, es una plataforma de inteligencia de negocios. Tenemos un repositorio de datos donde podemos guardar y centralizar la información, vamos a tener una gobernanza de datos porque vamos a tener una metadata centralizada para todos los usuarios, no van a ser Excel desperdigados por distintas carpetas o bueno, lo que pasa muy seguido, sino que va a estar en un repositorio con claves de acceso, con roles de acceso, donde aparte de paneles de control, que es la parte que está
más bonita. También tenemos herramientas de análisis, donde podemos agarrar, tomar drag and drop, o sea, arrastrar y dejar, y armar nuestros reportes, que el usuario final los puede hacer perfectamente porque es el que ha usado tales dinámicas, le va a resultar muy fácil. La diferencia es que acá estamos utilizando el poder de un servidor, ¿no? De una granja de servidores. Si tenemos para eso. Que es mucho mejor que utilizar la memoria de tu máquina para hacer... Porque estamos hablando acá de millones de datos, ¿no? Como dijo Ol. Y bueno, esta es la parte... Para cerrar un poquito les queríamos dejar la idea de cómo se puede extrapolar, ¿no?, esta experiencia o esta tecnología a otras áreas. Salud, educación, en realidad puede cubrir todas las áreas que puede cubrir que puede tener cualquier empresa, cuyos intereses de cualquier empresa, el Uruguay, privada, pública, o el de uno mismo si quiere analizar información, o el de una pyme, por ejemplo, estábamos hablando. Para ver la competencia un poco, en dónde está, cómo están hablando del producto que yo quiero empezar a promocionar en mi nueva empresa. Bueno, esto Big Data realmente sirve y apoya a un montón de necesidades y cada vez las apoyan más precisamente porque el 80%, el 90% de la información está ahí, está desestructurada, ¿sí? En salud, por ejemplo, tenemos varios casos de uso de Big Data, muchísimos. Uno de los más notorios y gratificantes también, porque el informático muchas veces no ve este tipo de cosas. Uno de los más notorios es cómo poder predecir en toda la información, a partir de toda la información que hay de los diagnósticos de sangre y de orina, quiénes van a tener cáncer en los 5 próximos años, o quiénes van a tener diabetes, una aproximación aún más acertada, quiénes van a tener diabetes en los próximos 5 años. Desde el punto de vista de un ministerio, por ejemplo, esto ahorraría en costos muchísimo. Puedes tener medicina preventiva para